Ya tenemos en línea al analista político y económico nacional e internacional y ex secretario de Planeamiento Estratégico de la Nación, el doctor Jorge Castro. Doctor Castro, Álvaro Sicarelli y Bruno Anelo saludan. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Doctor, el tema hoy internacional en el cual se están centrando todas las miradas es después de esta acción farsesca del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Venezuela ya entró a una fase crítica donde encontramos ya no solo al Grupo de Lima, que reúne a las principales democracias de América Latina, sino también Estados Unidos, la Unión Europea, gran parte de las democracias de Asia, no reconociendo estas elecciones y empezando a prever acciones ya no de carácter político, sino medidas, ¿no?, de castigo económico. ¿Cuál es su análisis del post-elección en Venezuela, doctor? Mire, estas elecciones en Venezuela se dan en este contexto que usted señalaba, de prácticamente virtual aislamiento internacional del régimen del presidente Nicolás Maduro, con la legitimidad de las elecciones cuestionada ante todo internamente por la totalidad de la oposición venezolana. El dato que conviene tener presente es que esto ocurre en el contexto de un agravamiento del proceso de desintegración económico, político y social de la economía y de la sociedad venezolana. El dato que conviene tener presente en este sentido es que la producción de petróleo de Venezuela el último año ha caído más de 40%. Esto significa que está en un nivel en este momento de menos de 1 millón de barriles diarios. Nunca antes en la historia venezolana, que es el quinto productor mundial de petróleo, había ocurrido algo semejante. Esto tiene especial importancia por el hecho de que las exportaciones de petróleo de Venezuela son el 98% del total de las exportaciones del país. Y esto hace que ya se encuentre la empresa petrolera venezolana, PDVSA, se encuentra en situación de default. Esto es de incumplimiento de sus obligaciones, tanto nacionales como internacionales. Y el resultado es que han comenzado ya los juicios de los acreedores de PDVSA y que han llevado en varios casos muy significativos al secuestro de bienes de equipo y bienes de capital de la empresa petrolera venezolana. Ahora, claro, este escenario que usted nos plantea, en realidad ya está en crisis dos de los grandes pilares que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Uno era los famosos petrodólares o esa mina de oro que es las reservas petrolíferas en Venezuela, la producción de petróleo en Venezuela, y por otro lado, el sostén que le da ciertos sectores todavía con poder de las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta es, y muchos se hacen, ¿cuánto falta más para que, si ya entra en crisis esta columna que es de sostén, que es el petróleo, cuánto usted cree que falta para que sectores que ya no están conformes y que no ven posibilidad de poder seguir sosteniendo desde las Fuerzas Armadas al régimen, no digo se levanten en armas, pero manifiesten su descontento ni generen lo que antiguamente se podía llamar un golpe de palacio en Venezuela? Mire, hay un proceso de descomposición ante todo de las estructuras estatales en Venezuela. Esto afecta de manera directa a las Fuerzas Armadas venezolanas, y esto lo que implica es que para el régimen del presidente Nicolás Maduro, su principal fuerza de respaldo, que es el ejército venezolano, se encuentra en un proceso acelerado de descomposición. Ya son más de 5 los jefes de unidades en el nivel de tenientes coroneles y coroneles, de unidades que se encuentran en Caracas y Gran Caracas, que han sido reemplazados al acusarlos el régimen de estar preparando un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Esto se generaliza y afecta a la totalidad del sistema de defensa venezolano, con el agravante de que el total de reservas del Banco Central de Caracas en este momento es de menos de 10.000 millones de dólares, debido a que la caída del precio del petróleo de los últimos 4 años ha afectado fundamentalmente a Venezuela y le ha llevado a perder prácticamente la capacidad de compra en el exterior. Por eso es que hay hambre en Venezuela,
porque no tiene el régimen del presidente Nicolás Maduro dólares provenientes de la única exportación venezolana, que es el petróleo y derivados, para comprar los alimentos del exterior de los que depende la alimentación de su población. Por eso es que hay una salida masiva de ciudadanos venezolanos, empezando por los sectores populares de Venezuela, buscando ante todo alimentos y refugio en los países ante todo fronterizos, Colombia y Brasil en primer lugar. Doctor Castro, usted, bueno, quizás las nuevas generaciones no lo saben, pero usted ha sido el responsable durante el mandato del presidente Carlos Menem de formar parte de aquellos que reencauzaron la política exterior argentina hacia una política exterior que miró al proceso de globalización con más simpatía que sus antecesores, que entendió que la cooperación internacional era fundamental para reinsertar a la Argentina en el mercado internacional. Digo, usted es un hombre que entiende de la política exterior casi como un ajedrez, como un tablero de ajedrez. La pregunta es, ¿cuál es la mínima acción que debería hacer la comunidad internacional para empezar a destrabar este conflicto humanitario, económico, como usted lo acaba de detallar muy bien? ¿Y cuál sería la acción máxima que podría tomar la comunidad internacional para que esto se resuelva de forma definitiva? Mire, la crisis venezolana tiene raíces estructurales. No es el resultado de una afirmación autoritaria del régimen del presidente Nicolás Maduro, sino que Venezuela es el país del sistema mundial que en su condición de gran potencia petrolera fue más afectado por la caída del precio del petróleo de los últimos 4 años. Esto hace que en realidad la comunidad internacional en su conjunto sea relativamente impotente para enfrentar la situación venezolana, por la razón fundamental de que la crisis venezolana responde a raíces de orden interno. Sí. Tiene un carácter estructural, no se debe simplemente al hecho de la oposición o del fortalecimiento en términos autoritarios del régimen del presidente Nicolás Maduro, sino que se debe fundamentalmente al hecho de que Venezuela como sociedad y como economía es un país profundamente rentístico que depende exclusivamente de la exportación petrolera, y la exportación petrolera en Venezuela se ha venido verticalmente abajo a tal punto que en el último año ha disminuido en más de 40%. ¿Usted recuerda en algún momento de la historia, usted que es un estudioso también de la historia mundial, recuerda algún caso similar, por lo menos en la historia reciente, de algún estado padeciendo por su situación de primarización de su economía, pasar una situación similar, y recuerda cómo pudo haber salido de ese atolladero? Mire, lo que está ocurriendo en Venezuela es que el país se está transformando a la vista en un estado fallido. Esto es un estado en el que las estructuras estatales, ante todo, se están desintegrando en forma acelerada debido a la acentuación de sus contradicciones internas. En este momento, en esta situación de estado fallido, hay unos 32 países en el mundo, gran parte de los cuales se encuentran en África, otros en el sudeste asiático, y claramente Venezuela ha venido a integrarse a este grupo de países que en el mundo se están desintegrando internamente. Doctor Castro, como siempre, agradeciéndole a usted su claridad meridiana para el análisis de estos temas, y esperemos por el bien realmente del pueblo venezolano que se pueda encontrar por lo menos una situación que empiece a mitigar el padecimiento humanitario de millones de hermanos venezolanos. Así es. Muchísimas gracias, doctor Castro, como siempre.